Hola mi gente, bienvenidos a mi canal nuevamente. Miren señores, en 20 minutos yo quiero a ustedes decirles en todo lo que yo he aprendido en 6 años siendo inmigrante en Europa, específicamente en los Países Bajos. Miren señores, ustedes saben, para los que me siguen constantemente, pero yo lo voy a decir a las personas que quizás vean este video nuevamente. Yo soy una dominicana, vine con mi esposo dominicano a Países Bajos en el 2019, finales de 2019. Nosotros nos cogió de sorpresa este país. Nunca en nuestra vida se nos hubiera cruzado por la mente a nosotros que nosotros íbamos a tener la oportunidad de poder vivir en Europa. De hecho, Europa, para un dominicano, es un viaje de lujo. No es, obviamente, hay gente que ha migrado a España muchas veces, sí. Es el único país de Europa que los dominicanos han podido viajar más constantemente para emigrar. Pero yo digo, para estos países nórdicos es bien raro, del norte, bien raro que un dominicano emigra, no sea por amor, o por Curazao, o por, ¿sabes? Y el hecho de nosotros poder vernos patrocinado por una empresa que nos trajo a nosotros para acá, fue algo que de verdad yo digo, bueno, fue Dios que nos mandó para acá. Nosotros éramos dos jóvenes que trabajábamos en nuestras diferentes áreas que habíamos estudiado en República Dominicana y teníamos una estabilidad, se puede decir, económica, se puede decir que sí, no es que estábamos buscando, que nos estaba pasando muchas cosas malas, pero mi esposo tenía siempre la preocupación de que lo que él hacía, que él eligió hacer, cada vez más dependía de trabajo remoto, más que trabajo físico. Trabajo físico, o sea, las empresas físicas que en el momento cuando estábamos allá pagaban muy poco con relación a lo que él sabía, el potencial de su profesión, cuánto podía pagar. Y él siempre estaba preocupado porque él decía, cónchale, esta profesión aquí se puede obsoletizar. Es una tecnología demasiado costosa que quizá hay empresas que no quieran pagar por ella. ¿Ok? En el caso mío, yo como ingeniero industrial, para mí allá hay muchísimas zonas francas. O sea que para mí las opciones de trabajo son infinitas. O sea, yo no puedo decir que me fui de mi país porque yo no tenía trabajo. Al contrario, opciones habían. Pero para él era importante poder desarrollar su carrera, ¿ok? Y yo lo entendía 100% porque yo sabía también el potencial que esta carrera tenía. Entonces, ¿qué hicimos? Comenzamos a buscar opciones en Canadá. Al final lo que estábamos buscando era para poder emigrar para estudiar. O sea, yo hacer una maestría y él trabajar, ¿ok? Él trabajaba remoto, pero como les dijo, él veía el trabajo como algo muy inestable. El trabajo remoto para él era algo muy inestable, ¿ok? Y lo es, porque es una empresa que no te va a pagar prestaciones, ¿entiendes? Es una empresa que te va a decir un día, ya el cliente no te necesita, pues entonces, ok, no hay trabajo para ti, cuídate, ¿ok? Así de simple, por eso es inestable. ¿Qué pasa, Señor? El Señor, Dios tenía otros planes con nosotros. Dios dijo, ustedes no le conviene ir para Canadá como estudiante. Porque en el 2020 va a venir, ustedes saben qué, y tú no vas a poder emigrar, vas a gastar los ahorros que tienes para poder emigrar a otro país en una matrícula que vas a tener que hacerla online. Y también en Canadá no es el país que yo quiero que ustedes vayan. Yo quiero que ustedes vayan a otro país que les va a convenir más. Aunque en el principio represente un problema para ustedes adaptarse. Aunque a la larga, que les voy a comentar en este video, represente más cosas. Pero al final, en general, va a ser la mejor opción. Y Dios nos mandó para acá. El hecho de... No sé qué ángel fue que le puso en la mente a la reclutadora que jaló a mi esposo de Latinoamérica para acá, que ya eso no se da ahora. Pero en el 2019 había algo que ellos estaban buscando gente de Latinoamérica. Obviamente hay una vertiente de costo-efectividad porque yo que vengo de Latinoamérica ganando 10 veces menos, cuando veo este salario, obviamente sí me quiero ir. O sea, sí hay una estrategia de marketing ahí muy importante, que ellos sabían bien que una persona de Latinoamérica no iba a poder decir que no. Entonces, jalan a mi esposo, así random, señores, de la nada, Dios, ¿no? Y incluso en ese tiempo estábamos nosotros buscando hijos y no salíamos embarazados. Yo tenía problemas,
de fertilidad y buscábamos por un año, teníamos un año buscando y no salíamos embarazados. Y cuando a mi esposo le dicen, mira, te dimos, o sea, cuando él lo contactaron y él comenzó a entrevistarse y le dieron la posición, cuando ya sabíamos cuándo nos íbamos, ¿verdad? Que era casi un mes después que a él lo aceptaron y él firmó el contrato y todo. Nosotros estábamos como, Dios mío, esto fue tan rápido. Fuimos al consulado de Holanda, allá en República Dominicana, allá en Santo Domingo. Fue como tan fácil conseguir ese visado en el pasaporte. O sea, fue una cosa que nada más Dios sabe dar esa cosa así. Nadie más, señores. Nadie más sabe dar una cosa como esa así. Entonces, 2 días antes del vuelo, me entero yo que estoy embarazada de mi hija. Es decir, que Dios nos dio todas las bendiciones juntas y ¡plá! Miren ahí. Yo quería que ustedes se fueran para Holanda. La voy a llevar cargado con un muchacho también. Porque como no estábamos cuidando, pero tampoco salíamos. Ustedes se dan cuenta, porque cuando vienen a ver, ustedes creen que yo planifiqué eso. No. Ahí ustedes se dan cuenta que todo como que encajaba. ¿Ok? Todo encajó en su momento. En el momento perfecto de Dios para traernos nosotros para acá. Cargado con un muchacho. Vinimos con mucho... Estábamos muy emocionados. Una aventura nueva, gente joven. No estábamos dando mente a nada. No teníamos todavía muchachos que tuvieran todavía en esta tierra. Estaba todavía muy chiquitica, 4 semanas nada más. Y con un perro. Con toda la ilusión del mundo para acá. Cuando vinimos aquí, que cuando aterrizamos, lo primero que nos dio una galleta en la cara fue el frío. Porque venimos mal vestidos para este frío. No nos documentamos bien, que era un frío tan fuerte. Vinimos con me acuerdo yo, con unos abrigos súper finos que compramos en Zara, de otoño. Todavía ese abrigo lo tenemos aquí, by the way. Como recuerdos. Tan bueno todavía el abrigo, pero... Ustedes me entienden. Es de otoño, no de invierno. Y también el hecho de que habíamos hecho cosas malas y que a mi perro lo habían dejado retenido en el aeropuerto. Fue un día que no fue de que tan feliz. Después nosotros nos tranquilizamos y disfrutamos del momento, salimos a explorar, era de noche. Nosotros llegamos en noviembre, quiere decir que ya estaba el punto de que se sea muy rápido de noche. O sea, no fue una época de que para disfrutar tanto de lo que Holanda podía ofrecer. Y realmente, señores, ese diciembre fue un diciembre difícil. Primer diciembre que nosotros nos pasábamos en un país extranjero, sin familia. Yo me acuerdo que yo duré un par de años sin celebrar Navidad bien. Porque para mí Navidad, o sea, todavía yo me pongo nostálgica pensando en eso. Pero yo vengo de familias que son súper tradicionales, señores. Súper tradicionales. Navidad para nosotros es un toque de queda en mi casa. Desde el 24, no, desde que comienza diciembre, que marcaba cuando mi abuela venía de Estados Unidos. O sea, toda la gente, los familiares que venían de Estados Unidos, vienen al principio de diciembre porque que su trabajo le permite hacer eso. Y mi abuela todo a principio de diciembre siempre venía. A ese nivel de tradición es la familia mía. Y el yo verme con mi esposo, que estamos comenzando una vida nueva en un país, se me hizo difícil yo poder adaptarnos a hacer nuestra propia Navidad aquí. Yo me acuerdo que yo sí cociné un poquito, que yo no sé qué, ese diciembre, pero me la amargué de una amargura. Me puse a escuchar canciones de Navidad de allá, que yo dije, para aquí mismo. O sea, ya paro esta cosa aquí. Le dije a mi esposo, vete a buscar helado y olvidémonos de esta cena. Olvidémonos de esto. Que esto no puede ser. Me acuerdo yo en ese apartamento pequeño de Den Haag, que vivíamos 70 metros, que estaba muy céntrico. Yo podía ver el tranvía pasando. Fue un buen apartamento para arrancar, porque nosotros veíamos gente, no estaba en el monte. Era bien dinámico eso por ahí, entonces era más fácil uno poder involucrarse un poquito más en la cultura al principio. Yo le voy a decir una cosa, miren, el proceso de adaptación fue lento, fue paulatino, porque
no por el idioma, es por la incertidumbre de no saber cómo hacer la cosa. Estábamos en un país, yo embarazada, sin saber cómo funciona, qué es lo mejor, qué es lo que estoy haciendo mal o bien. O sea, yo no sabía que aquí era matrona en vez de ginecólogo. Para mí, el que una mujer me viera sin aparato y sin una bata blanca, era algo muy chocante. Imagínense eso. Es una persona común y corriente que me atendía, obviamente, con entrenamiento de matrona, que ahora que yo lo que después de 6 años, yo entiendo que eso es lo mejor. Pero en ese momento para mí eso era el fin del mundo. Yo me acuerdo que mi esposo y yo, ellos me quedaban a mí súper como a 1 kilómetro de donde nosotros vivíamos. Y mi esposo y yo, para la cita o de control con mi hija, íbamos siempre a pie y me acuerdo que fue una rutina muy chula. O sea, yo recuerdo ese tiempo con nostalgia, pero también lo recuerdo con amor, porque fue el inicio de nuestra vida aquí. O sea, básicamente nosotros dejamos toda nuestra estabilidad, o sea, vehículo, a pie que andábamos en tranvía, como dos niños, como dos colegiales. Y yo embarazada de mi hija, ¿ok? El punto más fuerte mío también fue el yo saber cómo funciona la cosa, como le dije. Yo no sabía cómo era que tú llamabas al médico, o sea, cómo se funcionaba. ¿Sabe? Eso me tomó un tiempo, como yo saber cuáles eran mis derechos, como ahí, cómo yo reclamar a los doctores, cómo yo hablar con los doctores. Eso fue difícil. Eso es lo como que la gente como que no piensa cuando emigra. Como, cónchale, investiga bien la cosa antes de tu emigrar. Nosotros vinimos casi sin investigar casi nada. Vinimos súper a la aventura para acá. También otra cosa es, señores, mi esposo vino con una visa temporal de 7 meses. Teníamos la incertidumbre de que quizás nunca no se lo iban a renovar. Entonces venimos para acá en balde. Venimos nada más a una aventura de 7 meses. Una familia. Yo embarazada. O sea, nosotros teníamos también una incertidumbre fuerte, ¿eh? O sea que todos esos meses, ok, yo no estaba estresada, pero sí pensaba, cónchale, ¿qué va a ser de mí si yo tengo que emigrar de nuevo para mi país 7 meses de embarazo? O sea, yo me quedaba pensando, digo, bueno, esto está muy chulo, tengo a mi hija, pero este es un momento complejo, ¿no? Y me acuerdo yo mucho de esa etapa muy interesante de cómo pasar. Llegó, ustedes saben que en el 2020, que eso dio una incertidumbre. Y cuando ya pasaron el tiempo, que mi hija nació en junio del 2020, que mi esposo le dieron un empleo, un contrato fijo, ¿verdad? Que ya él estaba seguro que se iba a quedar aquí con una visa de trabajo. Ya las cosas se comenzaron a estabilizar en el sentido de que, ok, parece que no podemos quedar más tiempo en este país. Ok, parece que podemos comenzar a pensar en una vida en este país. Porque los primeros 7 meses, 8 meses, fueron de turisteo, ok, y de prepararnos para la niña que venía. Entonces, cuando ya nos vimos con un trabajo fijo y con ya la niña nació también, ya comenzamos a entender un poquito más cómo este país funcionaba. Luego me puse yo a buscar trabajo, que me dio muchísimo trabajo. Yo lo voy a poner aquí, mi historia de cómo fue que yo conseguí empleo. Y a los 3 meses, que mi hija estaba 4 meses, conseguí trabajo en mi área y tuvimos que mudarnos para donde vivimos ahora. O sea, yo no pude conseguir ahí en esa área donde vivíamos, que fue al final lo mejor, porque siento que aquí donde estábamos nosotros es una cultura un poquito más cálida, la gente un poquito más amistosa, vive menos como en su mundo encapsulado, que a diferencia de Den Haag, al ser una ciudad grande, o sea, La Haya, la gente vive en su mundo, ¿eh? Sin embargo, aquí donde nosotros vivimos, la gente es un poquito más te saluda, se identifica contigo, saluda a los niños, ¿entiendes? ¿Entiendes cómo es que va la cosa? Y ya cuando yo me conviví ya cuando el problema no era la estabilidad económica, ni la estabilidad de saber dónde íbamos a vivir, ni la estabilidad de los trabajos, viene otra cosa que es lo que sentí yo en diciembre de 2019. La falta de la familia, los choques culturales, el ser madre por primera vez en un país donde casi no conocemos 100%, donde no hay red de apoyo, donde nosotros intentamos trabajar los dos al mismo tiempo completo,
aún estando un proceso de adaptación cultural todavía. De verdad yo pienso que si nosotros somos dos gente loca. Porque nosotros como que no pensamos como, cónchale, ¿sabes? Como que quizás tú deberías esperar a buscar empleo. Pero el miedo mío, señores, era obsoletizarme. El miedo mío era esperar un año más, porque yo tuve un año sin trabajar, esperar un año más y después ser más difícil para mí conseguir empleo. Por eso yo quería conseguir empleo rápido, porque de que quería asegurarme de que yo iba a conseguir trabajo en mi área, que no fuera de que el gap fuera tan grande. Tú sabes, la diferencia entre mi último trabajo y el actual. Pero yo después que lo pensé, dije, yo debí de esperarme. Yo creo que a mí me dio una especie como de burnout, que se le llama aquí, no sé cómo traducirlo a español, en el 2021, porque era demasiada cosa. Madre nueva, trabajo nuevo, hay que demostrar que yo sé, que yo puedo, todavía un país nuevo donde no sabíamos bien las cosas. Yo fui al médico y yo no supe cómo explicarle al médico cómo yo me sentía. Y el médico me hizo pruebas, me ayudó y que no sé qué. Pero al final yo estaba pasando por un proceso de burnout. Y me lo dijo el cardiólogo. El problema tuyo es el estrés. Me doy cuenta que en el mapa te salen los picos a ti de qué es lo que pasa en ese tiempo, qué está pasando. Entonces yo no supe explicarle. Y ella me dijo, mira, te puedo ofrecer ayuda psicológica, pero en holandés. Yo no sé holandés, yo estaba estudiando todavía. Ni idea tenía. No tenía idea. Entonces, señores, en ese momento viene el choque de, concha, de mi familia. No puedo preguntarle ni siquiera cómo quitar a mi hija la gripe aquí, porque son cosas diferentes, son medicamentos diferentes. Fue todo un proceso, de conocer gente, de preguntar a los médicos, de saber dónde comprar los medicamentos. Hasta tuve que, por ejemplo, la Carol te vende los medicamentos o en los supermercados. O sea, todo hasta el más mínimo detalle de lo que yo me daba por sentado en República Dominicana, tuve yo que aprenderlo de cero aquí. Y en ese tiempo, en 2021, fue cuando yo sentí más el choque de falta de familia. No porque la familia te ayude o no, es para compartir esos momentos, la felicidad de conseguir un trabajo, de que mi hija esté creciendo, caminando. Fueron todos esos momentos, todos esos retos, todas esas cosas. No hay nadie con que compartirla, nada más por teléfono. Me acuerdo que mi papá y mamá se asustaron bastante conmigo porque yo estaba enferma en esos meses. Y me acuerdo que esa fue la primera vez, gracias a Dios, Holanda hizo una concesión con las personas como nosotros que tenemos familia, que no puedan viajar, a conocer sus nietos, a conocer su... Hizo una concesión y dejó que los abuelos pudieran viajar a Holanda. Y me acuerdo que papá y mamá vinieron a ver qué es lo que estaba pasando, que yo estaba enferma de burnout. Y ellos se dieron cuenta, pero que Johanna y Edwin viven bien. Parece que psicológicamente. Y es lógico, señores. Es lógico lo que me pasó a mí. Es muy lógico. Ahora yo pensándolo, yo debía hacer algo como diferente. Pero, señores, ahí fue cuando comenzamos a ver los contras. Los choques culturales, cómo se manejan las cosas aquí, ¿sabes? Son muy diferentes allá. Hay que adaptarse para poder vivir aquí. El tema del idioma nunca ha sido un problema porque aquí, en uno de los países de Europa donde mejor inglés se habla. Pero al mismo tiempo sabíamos que el holandés, para poder uno adaptarse a la cultura, debíamos de aprenderlo. Y nosotros desde el 2021 o 2020 estamos aprendiendo holandés. Ya nosotros ahora podemos decir que lo hablamos. Por ejemplo, mi esposo lo habla muy bien. Yo lo hablo regularcito. Me doy a entender, me falta mucho afinarlo, pero lo entiendo 100% en todos los sentidos, hablado escrito. O sea, me tomó 5 años, pero lo logramos. Como le dije, extrañando otra cosa que teníamos también pendiente era cómo íbamos nosotros asegurarnos de que nuestra hija también creciera como con algún tipo de que supiera la cultura de donde ella viene. Hablar español, eso era una preocupación de nosotros, porque como si ella hablara más inglés, imagínate, iba a un cuido donde se hablaba en holandés, mi hija no se veía que su inclinación era el holandés. Entonces, bueno, mira, ¿cómo nos aseguramos de que mi hija sepa español? Hasta este sol de hoy, ella nada más sabe decir 3 palabras en español. Y entiende, lo comando.
pero no te habla. Entonces es por la falta de influencia de otros familiares que también ayudan en el proceso. La gente, una cosa que yo he aprendido es que la gente subestima la importancia de la familia extendida alrededor de uno. La familia extendida tiene un rol súper importante en la crianza de los hijos de uno. Que ahora, después que yo tengo mis hijos, que me doy cuenta de eso. O sea, cualquier cosa se complica. Ah, mira, me enfermé yo, me enfermó Edwin, me enfermaron los niños. ¿Quién nos cuida? Nadie, nosotros mismos y Dios. ¿Qué nos pasó eso con Arlé? Un día nosotros intoxicamos, Edwin y yo, y también estaba mala la niña. Estábamos los tres malos. Y nosotros solos ahí en esa casa, me acuerdo yo. No en esta, en la otra que vivíamos aquí en el centro de donde yo vivo. Porque era una casa alquilada. Mira, por ejemplo, yo no puedo llamar a nadie y decir, vengan a ayudarnos. Esa soledad que tú aprendes viviendo como inmigrante, que tienes que aprender a vivir solo. Ese es el punto. Y a depender de ti, de tus habilidades, de lo que tú puedas, de los servicios que tú puedas obtener, y pedirle a Dios que nunca se complique la cosa que tú no puedas resolver. Pero no todo es malo, porque yo le estoy diciendo de la parte de la adaptación cultural, los choques, cuáles fueron los contras que nosotros vimos al principio. Pero yo le quiero hablar de los beneficios de este país, porque tampoco me quiero venir a victimizar aquí y decir, para que no venga gente de hater a decirme, pues vete para tu país para atrás. No. Yo estoy aquí, mira cómo comencé. Dios nos mandó aquí por algo, y así fue. Este país, señores, nos ha traído la paz que nos hacía falta en mi país. En todos los sentidos de la palabra. Hay una cosa, en mi país se trabaja mucho, se trabaja muy fuerte. Y el costo de vida en mi país va subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo. Todo el tiempo sube. Y la gente tiene que trabajar más. Y la gente tiene acceso a menos cosas. Porque si tú no se quiere matar trabajando 70 horas a la semana con tu trabajo, entonces tiene que rescindir de cosas. Tiene que dejar de comprar cosas. Tiene que vivir menos acomodado. Entonces, aquí tú trabajas con un trabajo normalito y tienes acceso a irte de vacaciones 3 veces al año. A tener una casa, a tener un vehículo, a tener buena educación, a tener buena salud. Un trabajo normalito, un trabajo casi entre salario mínimo y salario medio. O sea que aquí tú te apuras un chin y consigues una profesión o consigues una cosa técnica. Tú puedes llegar a vivir muy decentemente aquí, muy bien. Mientras que allá en República Dominicana a nosotros nos costaba los dos trabajar más de 50 horas a la semana para poder mantener un estilo de vida de clase media. Y aquí encontramos ese respiro de que, wow, no tengo que trabajar 50 horas a la semana. Hasta puedo trabajar hasta menos. Y vivo 2 veces mejor. Esos son los beneficios de vivir en este país. Y no por la ayuda que da este país, sino porque las cosas están controladas. Por ejemplo, la educación es gratis. Los beneficios de los niños son interminables. Te dan dinero para los niños cada 3 meses. El colegio es gratis. La salud es gratis. Si a un niño le pasa algo, que ese niño viene con una discapacidad o de cualquier manera, de cualquier tipo o manera de discapacidad, ya de por vida ese niño no paga nada, ni terapia, ni nada. La estructura de aquí es para poder, esos niños, la estructura de aquí es para que una gente que tenga hijos no tenga dificultad de ningún tipo. Hablando del incentivo para que la gente tenga hijos. Bueno, pues ahí está. Lo que es caro aquí, que mucha gente tiene que buscársela, es el cuido. Pero hasta el gobierno en eso se ayuda. Entonces, son tantos los beneficios que tenemos aquí y la tranquilidad que sentimos en general. Porque hay una cosa, las cosas de la vida, Dios mío, son grandes. Sentimos la nostalgia de que no estamos en otro país, disfrutando de nuestra familia, pero al mismo tiempo nos sentimos tranquilos. Cualquiera de nosotros podemos perder nuestro trabajo mañana, señores. Cualquiera de nosotros. Y nos mantienen por el tiempo que trabajamos. Entonces esa tranquilidad
Es una balanza que tú tienes que hacer en la vida. ¿Qué es lo que tú quieres más en tu vida? O esta tranquilidad o estar cerca de la familia. No, o sea, en la vida tú no la puedes tener todo. O tú dices, a mí no me interesa la tranquilidad, yo quiero estar con mi familia. Punto. Entonces, la pregunta es, ¿qué sigue? ¿Volveremos a la República Dominicana? Eso no lo sabemos y no podemos decir nunca. ¿Sabes por qué no podemos decir nunca? Porque nosotros no sabemos lo que va a pasar en el futuro. Si digo nunca, pues nos tratamos hoy. Porque tú no sabes lo que va a pasar en el mundo, cómo está la cosa ahora. Pero que nosotros queremos volver, no. Entonces, le queremos pedir a Dios que nos permita mantenernos aquí. Ahora bien, yo no me olvido de mis raíces, señores. Yo no me olvido de mi país. Ustedes saben, comprar un apartamento allá, mi familia está allá, vamos con regularidad, ellos vienen para acá. Pero desde que mi país siempre me va a hacer falta, me va a hacer falta. Nosotros vemos televisión de República Dominicana allá, vemos YouTube de allá, de youtubers. Escuchamos la música todo el tiempo. Cocino comida dominicana todo el tiempo. Es mi cultura. Ahora, que mis hijos van a crecer con otra cultura, yes, sir. Yes, sir. Que van a crecer con el sabor latino, yes, sir. También, porque, o sea, como les digo, que aquí lo que el movimiento que se maneja aquí son en nuestra cultura. Pero ellos viven más, ellos también pasan un tiempo muy grande absorbiendo la cultura de aquí, el idioma. Su idioma principal es el holandés, no el español. A pesar de que los dos hablamos español en la casa. Mi esposo y yo. Entonces, mis hijos van a ser un híbrido entre las dos culturas y ellos tienen que elegir cuando sean adultos dónde ellos van a decidir vivir. Y es así, señores. Y por último, yo le quiero dar un mensaje a las personas que quieren emigrar. Emigrar te puede solucionar un problema, pero te puede traer otros. Entonces, emigrar no es para todo el mundo. Cuando usted emigra, nunca emigra como emigramos nosotros. Nosotros emigramos con la inocencia del mundo. Pero cuando nos dimos cuenta que esto no es un relajo, que esto es para gente con cojones bien puestos, entonces ahí vino el real aprendizaje. Emigrar no es para todo el mundo, por eso hay gente que se devuelve a su país. Y yo lo he dicho en muchos videos míos. Entonces, si usted quiere emigrar, sepa que usted va a pasar trabajo. A la larga, si tú te fajas bien y trabajas, te vas a sentir bien. Pero los primeros años, apúntatelo, que van a venir la nostalgia de tu país, problemas económicos, inseguridades, choques culturales, tristeza, todos los sentimientos que tú no quieres sentir. Pero tú puedes hacer un camino de solucionar tu problema por el cual tú viniste para acá. Al final, que solucionamos otro problema, mi esposo y yo, sí, él está aquí en sus aguas. Y yo también. Porque mi profesión, en todos los países, se puede trabajar. Y luego estamos disfrutando de eso. Entonces, el mensaje es, busque su felicidad. Si su felicidad es quedarse en su país, quédate en tu país. Pero si tú entiendes que lo que tú haces puede ser mejor apreciado en otro país, trata de buscar la forma de emigrar. Pero nunca emigres con la mentalidad que va a ser fácil. Al contrario, emigra siempre que te va a llevar quien no te trajo al principio. Pero Dios nunca te desampara. Entonces, si Dios me mandó para acá, mi esposo y a mí, de la nada, es porque al final convenía y al final nos convino. Al final nos convino estar aquí. Al final este es el mejor país para estar para nosotros. Lo he dicho varias veces y lo vuelvo y lo repito. El mejor país. Por múltiples razones que en este video no les puedo compartir. Pero ha sido lo mejor para mí y mi familia. Porque también ellos han visto beneficiados. Entonces, señores, hasta aquí el video del día de hoy. Yo espero que a ustedes les parezca interesante la historia, que aprendan algo. Y nos vemos en el próximo video. Se me cuidan mucho. Adiós.